Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte práctica del tema titulado Creación de gráficos de datos correspondiente al bloque Uso avanzado de Excel. En concreto vamos a ver el tema denominado Crear gráficos dinámicos, de este tipo de temas que hemos llamado a fondo porque les tratamos en profundidad, aunque este tema la verdad es que no es muy largo visto ya lo que hemos visto en temas anteriores. Em, Voy a trabajar sobre las hojas de datos que tenemos anteriormente, ¿vale? Los ejemplos con los gráficos con los que hemos trabajado anteriormente, que eran estas cuatro hojas para al final acabar haciendo ocho gráficos y ver cómo se configuran esos gráficos. Lo que hemos hecho han sido gráficos normales, ¿vale? Gráficos que no son dinámicos. Eh, si trabajamos aquí, por ejemplo, empezamos con la hoja esta primera. A la hora de insertar gráficos, yo puedo insertar gráficos normales y aquí tengo la opción de insertar un gráfico dinámico. El gráfico dinámico, el único requisito que tiene es que necesita tener los datos seleccionados de una tabla dinámica, ¿vale? Entonces aquí la máquina nos da dos opciones. Insertar un gráfico dinámico si ya tenemos tabla dinámica donde haya datos, o insertar un gráfico dinámico partiendo primero de una tabla dinámica. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, estoy aquí y arranco, la máquina directamente me da la opción de que seleccione un conjunto de datos para hacer una tabla dinámica, porque no tengo de momento tabla dinámica y a partir de ahí poder hacer un gráfico dinámico, ¿de acuerdo? O sea que podríamos hacer un gráfico dinámico directamente a partir de los datos originales. Recordad que esto no es una tabla dinámica, esta es la tabla original de datos y en este caso la tabla dinámica la tenía aquí, ¿vale? Y os dije también, cuando trabajamos en esta tabla dinámica, lo que hicimos fue, aquí dentro estoy dentro de la tabla dinámica, fijaros que estoy aquí dentro de las herramientas de la tabla dinámica, aquí arriba en esta cinta, en este bloque de dos cintas de opciones, y aquí esto es simplemente un rango, celdas que yo copié, pegué, me quité de encima la tabla dinámica y estos son simplemente contenidos en el rango de celdas, ¿vale? Esto hay que distinguirlo y os conté cualquier gráfico que hacéis a partir de una tabla dinámica es dinámico, ¿vale? Y si yo no quiero hacer un gráfico dinámico, tengo que hacer un gráfico normal, no me queda más remedio que copiarlo y pegarlo. ¿Cuándo no voy a poder utilizar un gráfico dinámico? Bueno, pues hay tipos de gráficos que no se pueden hacer a partir de tablas dinámicas. Hay determinados tipos de gráficos dinámicos que no existen como tal para entenderlos, ¿vale? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, gráficos jerárquicos, todos esos gráficos raros jerárquicos, los histogramas y alguno más, no se pueden hacer dinámicos, solo se pueden hacer estáticos, para entenderlo así, ¿vale? A partir de datos que no estén dentro de una tabla dinámica. Eso es lo único que tenéis que recordar. Gráfico dinámico es aquel que se obtiene a partir de datos que tengo en una tabla dinámica. Si los datos no están en la tabla dinámica, tengo un gráfico normal, ¿vale? Si los datos están en una tabla dinámica, tengo un gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. A partir de ahí, el gráfico dinámico lo único que ofrece son cuatro o cinco características particulares de las tablas dinámicas. El tema de poder hacer la segmentación, el tema de poder hacer filtrado de datos de forma un poco más completa a como lo hacemos en un gráfico normal. Eso ya lo hemos visto en otras clases, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo simplemente con los datos que tenemos, hacer gráficos dinámicos sobre los datos que ya tenemos en tablas dinámicas, ¿vale? Y sobre los que ya hemos hecho en otras clases, gráficos normales y corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, esto como todo, la utilidad que tiene la tendréis que ir aprovechando según lo que luego tengáis que hacer en vuestro día a día, ¿de acuerdo? Entonces, si los datos obviamente van a ir modificándose con el paso del tiempo, lo más normal es que tengáis los datos asociados a una tabla dinámica y que a partir de ahí hagáis un gráfico, ¿vale? Si los datos son estáticos, porque son datos históricos que ya han pasado, con tener una tabla de datos normal y corriente, igual hacer una tabla dinámica por el tema de que te permite esos datos organizarles de cierta manera, agruparles, totalizarles y a partir de ahí puedes hacer un gráfico dinámico, perfecto, también es otra opción válida, ¿vale? O igual simplemente tienes ya los datos en una tabla y ya les has totalizado porque les has escrito así y no te hace falta hacer más cosas, como por ejemplo estos, que les teníamos aquí ya, ¿vale? Y a partir de aquí, pues no te hace falta más cosas. Imaginaos que esto viene directamente de un formulario, ¿de acuerdo? Tú, por ejemplo, si estás trabajando y haces un formulario de Microsoft, un formulario Google, ¿vale?
los datos que obtienes de respuestas de los usuarios al formulario, les tienes aquí. Simplemente con hacer igual unas cuentas, una media o algo así para cada respuesta que te ha dado el usuario, tienes una tabla de estas, ¿vale? Y no te hace falta engancharlo a ninguna tabla dinámica y ya directamente de aquí haces un gráfico, ¿vale? Entonces, eso, cada caso particular es el que tengáis sobre la mesa y luego ya pues cada cual decide si necesita o no necesita utilizar tabla dinámica y gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros a partir de aquí, todo lo que sea estar dentro de esta tabla significa ya que cuando haga un gráfico va a ser dinámico, ¿vale? Yo aquí hago un gráfico dinámico y en este caso vamos a hacer los mismos tipos de gráfico que teníamos, pero en este caso dinámicos. O vamos a intentarlo, a ver si se puede. Entonces, aquí hicimos con esta tabla un gráfico de columnas y uno de barras. Pues vamos a hacer uno de columnas, tal cual, ¿vale? Gráfico de columnas, aceptamos. Y ya tenemos aquí nuestro gráfico de columnas dinámico, ¿vale? Fijaros que este es el gráfico de columnas normal. Aquí arriba pone herramientas de gráficos y este es nuestro gráfico de columnas dinámico que pone aquí gráfico dinámico. ¿Qué tiene de diferente? De diferente tiene fundamentalmente dos cosas, ¿vale? Primero, el aspecto interior del gráfico cambia en cuanto a que ahora las filas y las columnas, ¿vale? Lo que viene a ser la información de las filas y las columnas, lo que está en la leyenda o en los ejes, ahora tengo más opciones de configuración de las que tenía antes, sobre todo opciones de filtrado. Y ahora puedo filtrar aquí de manera más detallista que lo que podía hacer con un gráfico normal, ¿vale? Con un gráfico normal, si nos fijamos en el gráfico de columnas, yo aquí lo único que puedo hacer es con el filtro, filtrar de aquí de esta manera, ¿vale? Y poco más, no tengo más opciones. Cosa que aquí ahora en un gráfico, este que tengo aquí, un gráfico dinámico, ahora puedo filtrar por valor, puedo filtrar por etiqueta, ¿vale? Depende de la información que yo quiera. Y aquí pues lo mismo, por valor, por etiqueta, depende de los datos que tenga aquí. ¿Ya? Y puedo incluso ordenar aquí también, cosa que en el otro gráfico creo que no podía hacer, ¿de acuerdo? Aquí creo que ya vienen ordenados, no sé si estaban ordenados, creo que sí, ¿vale? Así pues les puedo ordenar de A a Z, de Z a, por ejemplo. Bueno, pues este tipo de opciones no existen en esta otra parte, ¿vale? Aquí cuando estás trabajando, aquí simplemente te limitas a modificar los filtros, pero no te permite hacer, hacer ordenación, por ejemplo, o filtrados un poco más complejos como los que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale, esta es una de las opciones. El resto no cambia, porque el resto, si os fijáis, aquí ya no tengo el icono de filtro, ¿vale? Porque los filtros ya les tengo aquí sobre la leyenda o sobre el eje, pero el resto de opciones son las mismas. Botón derecho, aquí tengo las mismas opciones, cambia el tipo de gráfico, mueve el gráfico a otra hoja, selecciona los datos con los que están hechos, con los que está hecho el gráfico, etcétera, 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 ¿vale? Aquí donde pone opciones de gráfico dinámico, son los de la tabla dinámica a la que está asociado el gráfico, ¿vale? Porque fijaros que son opciones de tabla dinámica. Son las opciones de la tabla esta de la izquierda a la que está asociado el gráfico, ¿vale? Que al final son las mismas que hemos visto en un vídeo anterior. Bueno, o sea, tampoco hay aquí grandes cosas. Obviamente, aquí a la derecha sigo teniendo, si yo pincho aquí, sigo teniendo las opciones estas a primer nivel, que luego tengo las opciones estas de segundo nivel, que luego en más opciones tengo la opción aquí en la columna de configurar todo como vimos en la clase de configuración de gráficos. Igualmente, si pincho la opción de diseño, aquí tengo lo mismo, ¿vale? Y aquí tengo las mismas opciones de diseño, etcétera, lo mismo que tenía cuando vimos la parte de configuración de gráficos. Pero a mayores veo que hay una solapa que es la de analizar. Que esta solapa no es más que la misma solapa de opciones que tengo en la tabla dinámica, ¿vale? Es la misma solapa que tengo en la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Que está asociada aquí, analizar. Además, tiene una particularidad que es que si el gráfico está aquí, con el gráfico seleccionado, fijaros que es como diferente, ¿vale? Fijaros que está aquí, herramienta de tabla dinámica, fijaros que aquí también está aquí, herramienta de gráfico dinámico, ¿vale? Es como que fuera diferente. Tiene una particularidad que es que si yo muevo el gráfico a otra hoja, mover el gráfico a otra hoja, por ejemplo, si le llamo aquí, a este otro le llamo, pues le puedo llamar de graph, ¿vale? Gráfico dinámico, por ejemplo, columnas, ¿vale? Aquí ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque estoy en otra hoja distinta a la que está la tabla dinámica, ¿vale? ¿Que lo puedo utilizar? Sí, aquí puedo poner lista de campos, estoy viendo los campos con los que está hecha la tabla de la que salen los datos para este gráfico, ¿vale? Pero por ningún sitio veo que se vuelva a iluminar la opción de la segmentación,
¿de acuerdo? Entonces la segmentación solo puedo utilizarla si el gráfico le tengo la misma hoja que la tabla de datos, ¿vale? ¿Cuál era la ventaja de la segmentación? Poder ver, voy a dejar esto donde estaba, ¿vale? En la tabla T de columnas y barras, ¿vale? Voy a dejar esto aquí como estaba, voy a cerrar esta parte de aquí que no quiero verla. Y la ventaja de la segmentación es que yo puedo aquí añadir comercial, añadir país, acordaros, y estos son opciones que podría jugando con la anchura, por ejemplo, de la página, jugando con aquí la altura, por ejemplo, para que no me salga esa barra de desplazamiento, ¿vale? Podría conseguir hacer esto aquí así más menos y podría conseguir dejar esto aquí más menos y hacer algo pues un poco más visual, atractivamente, o sea, visualmente más atractivo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí puedes conseguir decir, pues solo Reino Unido, solo Estados Unidos, o aquí coger, por ejemplo, marcar aquí, decir, bueno, pues quiero varios comerciales, o solo uno, y esto es pues bastante más dinámico, dicho sea, aunque sea redundante con la propia definición del gráfico a la tabla dinámica, que lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Pero la pega es que para que esta segmentación funcione, igual que el tema, fijaros que ahora no sale porque tenemos seleccionado esto. Fijaros que aquí Excel, pues obviamente como todo, cada vez que tenemos, cada vez que tenemos un objeto seleccionado, ¿vale? Pues obviamente sale aquí su cinta de opciones para ese objeto, ¿vale? La cinta de opciones para ese objeto, que aquí, en este caso, todo lo que es todo lo que tiene es configuración gráfica. Con el paso del tiempo, pues igual llega un momento en el que Excel añade más funciones a todo este tipo de componentes, ¿vale? Pero de momento eso es lo que tiene. Y aquí en analizar, igual que hemos visto la segmentación, tenemos la parte de la escala de tiempo, ¿vale? Si tuviéramos unas fechas, ¿vale? Si los datos tuvieran unas fechas, pues acordaros que en otra práctica vimos que se podía seleccionar el rango de fechas, incluso seleccionar por meses, creo que era meses del año 2011, etcétera, etcétera, ¿vale? Como para poder ver los datos de una u otra manera. Esto es lo que tienen los gráficos dinámicos. O sea, por el resto, lo hemos visto ya todo, cómo se crean, los tipos de gráficos, cómo se configuran y lo que me aporta es esto, ¿de acuerdo? Eh, aquí, espera, es que he puesto aquí gráfico, el otro, bueno, al final le he quitado porque esta yo creo que es la parte más útil. Poder jugar, es que si no lo hacemos de esta manera, si yo cojo, por ejemplo, vamos a hacerlo con este otro gráfico, con el de barras, vamos a hacer un gráfico de barras a partir de este, ¿vale? Insertamos otro gráfico dinámico, en este caso uno de barras, ¿vale? Hacemos uno de barras, insertamos, y en este caso le muevo aquí, y este ya sí que le dejo, que antes le he creado y le he borrado. Le llamo, por ejemplo, barras, ¿vale? Gráfico dinámico barras, va aquí, le coloco aquí a la derecha, ¿vale? Gráfico barras, el dinámico. Aquí también, obviamente, puedo jugar con las opciones, igual que hemos visto antes, y me quedaría aquí el gráfico según yo seleccione a todos los comerciales, a ninguno, ¿vale? Utilizando las propiedades, digamos, del gráfico dinámico como tal. Aquí no aparece lo de la segmentación de datos. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Me tendría que ir a la tabla de datos, aquí, y aplicar la segmentación de datos aquí, ¿de acuerdo? Podría aplicar, esto ya lo tengo aquí, si aquí, por ejemplo, le digo Estados Unidos, ¿vale? Aquí el gráfico solo muestra Estados Unidos, ¿vale? Al final, como están asociados, porque la tabla de datos dinámica está asociada a este gráfico dinámico y a este otro, a este gráfico dinámico y a este otro, obviamente cualquier cambio que haga en los datos de la tabla se refleja directamente en los gráficos, ¿vale? Eso es una ventaja, en ocasiones también igual es una desventaja, depende para lo que quiera los datos. Si no, no me queda más remedio que copiar, pegar en un sitio aparte, quedarme solo con esos datos para hacer un gráfico estático, que no se modifique aunque yo modifique esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque yo aquí, obviamente, esto lo puedo modificar de mil maneras. Pues yo esto lo puedo modificar de mil maneras. Yo pongo aquí la lista de campos y puedo de repente querer cambiar aquí las ventas totales y en lugar de hacer ventas totales poner aquí promedio y poner ventas medias. En vez de poner ventas totales, pues poner aquí media de ventas, ¿vale? Media ventas. Y aquí lo que se pone a reflejarme el gráfico es la media de las ventas, en vez de las totales. ¿De acuerdo? Entonces esto me da otro aspecto completamente distinto a ese gráfico y a todos los demás. Bueno, aquí Fuller veo que tiene 1690, que son los datos que tiene aquí Fuller, ¿vale? Y esto obviamente cambia aquí y esto obviamente
tendría que cambiar si modifico aquí. Si yo cojo aquí, por ejemplo, a Fuller en Estados Unidos y le digo que, pues esta venta, para hacerlo bestial, digo que ha vendido 14.000 euros, ¿vale? 14.000 euros en Estados Unidos, Fuller, vengo aquí a verlo y Fuller en Estados Unidos, ahora mismo no hay ningún cambio porque cuando tenemos cambios en la hoja de datos principal, la tabla dinámica se actualiza a partir de aquí, ¿vale? La tabla dinámica se actualiza a partir de aquí. Entonces yo puedo actualizar los datos y automáticamente Fuller, acordaros que esto es media, esto es una media, me ha subido la media 2.000 euros, ¿de acuerdo? Si volviera otra vez a poner aquí la suma total, pues le hubiera subido, obviamente, si tenía 1.400, ahora tiene 14.000, pues unos 12.000 y pico, 13.000 euros, ¿vale? Entonces, esto es lo único que tenéis que tener en cuenta. Si modificáis la tabla original de datos, ¿vale? Si la tabla original de datos se modifica, habría que actualizar los datos aquí, ¿bueno? Actualizar aquí los datos, ¿vale? Para que la tabla dinámica y el gráfico dinámico reflejaran los datos actuales. Si esto estuviera hecho a partir de una conexión a la base de datos, eso se podría configurar en las propiedades de la conexión, incluso decir que cada X tiempo, cada X minutos, la propia tabla dinámica leyese de nuevo los datos de la conexión de datos, ¿vale? Ya os digo que esto es sobre todo cuando estamos trabajando enganchados a una base de datos para que recoja los datos nuevos que pueda haber en esa base de datos si es que se está trabajando sobre ella y se están cambiando, se están introduciendo datos nuevos, ¿vale? Esas opciones también son factibles, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver más gráficos, ¿vale? Para que veáis casos en los cuales no se puede utilizar los datos de la tabla dinámica para hacer un gráfico dinámico. En este caso, tabla dinámica, insertar gráfico dinámico. Esto era un gráfico de jerarquía, acordaros, jerárquico 2n. Aquí teníamos uno rectangular y uno de proyección solar, fijaros, ¿vale? Rectangular no se puede hacer, te dice que si quieres hacer un gráfico rectangular solo puedes hacerle de datos que no estén en tabla dinámica y te dice si quieres hacer este tipo de gráfico, copia los datos fuera de la tabla, que es lo que hemos hecho aquí, sacarles fuera de la tabla para que no estén en la tabla dinámica. Igual pasa con la proyección solar, con los histogramas y con estos gráficos raros que tenemos aquí, ¿vale? Estos gráficos raros que están aquí. Obviamente, con un gráfico con estos datos de un gráfico de jerarquía, por ejemplo, no se puede hacer un cuadro combinado. Esto ya no es un mensaje de que no se puede hacer el gráfico dinámico, simplemente es que para hacer un gráfico combinado necesitamos dos series de datos, mínimo, dos series de datos, ¿de acuerdo? Una para poner en el eje principal, otra para poner en el eje secundario, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo normal, o sea, esto no es un mensaje de error, pero todo este tipo de gráficos, ¿vale? Este de rectángulos, proyección, histograma, todos estos no se pueden crear, ¿vale? Estos no se pueden crear. Algunos de aquí, este tampoco, y algunos de aquí, pues tampoco. Los de dispersión, estos gráficos raros, no se pueden crear a partir de tabla dinámica, ¿de acuerdo? Más opciones. Aquí teníamos solar, este combinado se puede hacer también sin ningún problema, ¿vale? Entonces podríamos hacer un gráfico dinámico combinado sin ningún problema, ¿de acuerdo? Con las mismas características. Podría poner, por ejemplo, dijimos que la cantidad era lo primero que aparecía, la poníamos en el principal y en el secundario poníamos el precio este, ¿de acuerdo? Aceptamos y estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? Mismo que ya hemos visto, tampoco tiene mayor complicación. Podemos tener aquí las opciones estas de los comerciales, ¿vale? Y en este caso, aquí no nos permite cambiar nada de la leyenda y aquí arriba pues tampoco podemos hacer grandes cambios, ¿de acuerdo? Aquí solo podemos jugar igual con estas opciones que son las opciones que tenemos aquí a la derecha, es lo único que igual podríamos hacer. Tema de filtros aquí, pues en este caso no nos deja hacer más que filtros pues a la única serie de datos que hay, que en este caso es la serie de los comerciales, porque el resto son series numéricas, ¿vale? O sea, aquí lo que se puede cambiar es la información que tengamos en este caso, en los ejes, ¿de acuerdo? En este caso es la información que tenemos aquí. Antes podíamos cambiar la otra información del otro eje, que era la que iba como cabecera, que en este caso eran los países, ¿vale? Aquí lo que tenemos son dos series de datos y no tenemos más cabeceras con las que trabajar. Y obviamente también esto, al ser un gráfico dinámico, lo ponga donde lo ponga, aunque lo pusiera en una hoja nueva, ¿vale? Si aquí pongo esto, por ejemplo, de graph combinado, va a decir que es un gráfico dinámico, ¿eh?
Aquí, obviamente, estoy en el gráfico dinámico. Puedo seguir trabajando con estas opciones, ¿de acuerdo? Puedo seguir aquí trabajando con estas opciones, ¿vale? Puedo decir aquí que vienen los valores, puedo decir aquí que vienen los comerciales, podría decir que en lugar de eso vienen los países, ¿vale? En este caso pongo los países, ¿vale? Ven aquí ahora Estados Unidos y Reino Unido junto con los comerciales. Que quede mejor o peor, eso es otra cosa, eso es otra cosa distinta, pero yo puedo seguir aquí trabajando exactamente igual que he hecho hasta ahora, ¿vale? Y me puedo cambiar. Fijaros que ahora la única diferencia es que en lugar de que me aparezca filas columnas, me estará apareciendo información que va en el eje, información que va en la leyenda. Yo lo podría cambiar de sitio, ¿vale? Podría cambiar de sitio comercial aquí y los valores aquí, que es lo mismo que hacemos cuando aquí hacemos en la parte de diseño, cambiar filas y columnas. Bueno, es la misma opción esta que hacemos aquí. O sea, esto se puede seguir jugando como hasta ahora. ¿De acuerdo? Aquí ha llegado un momento en el que opciones de gráfico dinámico, ¿vale? Esperad, perdón. Opciones, formato del área, cambiar tipo de gráfico. Esperad que le acabo de quitar los ejes, ¿vale? Le acabo de poner la información de los ejes donde no es y tengo que cambiar este, ¿vale? Tengo que poner este al eje secundario, ¿vale? Aquí, ¿de acuerdo? Eje secundario y ponerle el diseño como, esperad que yo creo que lo voy a hacer mejor desde aquí. Eje secundario por un lado y aparte después decirle que no quiero que sean columnas, que quiero que sean formato de la serie de datos, que quiero que sean el tipo de gráfico de la serie, quiero que sea línea, ¿vale? Esperad que lo estoy haciendo al revés, estoy metiendo, es este, ¿vale? Que es mejor hacerlo visual que hacerlo a través de aquí de las opciones, que a veces te pierdes, ¿vale? Si damos aquí botón derecho, cambiar tipo de gráfico, volvemos a la ventana principal y aquí es más cómodo para este tipo de gráficos, por lo menos, cambiar, por lo menos para decidir cuál es el eje principal y cuál es el eje secundario. Todo es, en este caso, trabajar como con dos tipos de gráficos distintos. Entonces, seleccionas la serie y le pones que es de tipo línea y seleccionas esta y le pones que es de tipo columna, ¿vale? Pero ya digo que esto hay veces que es más cómodo, en lugar de trastear por ahí por la columna de la derecha, jugar aquí, ¿vale? Jugar aquí con tipo de gráfico y aquí ya lo tenéis visual, que es mucho más cómodo, bueno, mucho más cómodo que andar jugando y así también visualmente tenéis cuál es el que va a ir a la derecha, cuál es el que va a la izquierda. Vale. Pues visto esto, nos quedaría ver el resto de tipos de gráficos que tenemos aquí. Lo mismo, gráfico circular. También se puede hacer dinámico, ¿vale? Insertar gráfico dinámico. En este caso, gráfico circular. También se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Y lo mismo, tenemos aquí la opción de elegir después en el filtro con más nivel de detalle lo que queremos, pero el resto no cambia. Y lo mismo la segmentación de datos, etcétera, ¿vale? Entonces esto ya es información, lo mismo que podéis poner aquí a la vista para seleccionar lo que necesitéis. Y como este sí que tiene varias fechas, aquí sí que podría tener más sentido igual poner el tema de la escala de tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría ser útil para filtrar solo aquellas subvenciones dentro de las fechas de concesión y en este caso, pues como tenemos una escala bastante más corta, que en este caso solo son el segundo semestre, no, está aquí el año completo, es que no había seleccionado ahí, ¿vale? Tenemos aquí todo el año 2022, esto ya es cuestión solo de colocarlo donde vea que hay hueco, ¿vale? O incluso cambiar un poquito el zoom y colocando esto, por ejemplo, aquí, pues yo podría jugar, ¿vale? Fijaros con esa, con estas opciones, ¿vale? Ver dónde están las distintas subvenciones concedidas según el mes, por ejemplo, que eso ya lo hemos visto en alguna otra práctica. Esto es esta configuración, pero acordaros que aquí en diseño podríamos tener otras configuraciones que de primeras, ¿vale? Nos pudieran ser útiles. Lo que pasa que fijaros que cuando trabajamos el otro día, quitamos la leyenda lo primero y le pusimos las etiquetas de datos lo segundo, ¿vale? Para aquí las pusimos, creo recordar, aquí en el extremo externo
o con ajuste para luego poder cambiarlas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, al tener los gráficos aquí metidos dentro de la propia hoja, pues al final no tienen tanto espacio como si estuvieran fuera, ¿vale? Y al no tener tanto espacio como si estuvieran fuera, pues al final en gráficos de este tipo quedan los datos un poco apelotonados. Pero bueno, esto ya es cuestión de decidir, ¿vale? Si nos es útil las opciones de segmentación en pantalla y de escala de tiempo, no nos queda más remedio que esté aquí metido, ¿vale? Si no, lo podemos llevar a otro sitio y el gráfico es dinámico, se va a modificar cuando se modifique los datos originales y nos va a dar el mismo servicio, ¿de acuerdo? Y por último, creo que teníamos aquí, este era gráfico de línea, lo mismo, aquí no hay ninguna cosa nueva que contar. Aquí lo que tenemos es la opción de crear el gráfico dinámico igualmente, ¿vale? Y lo mismo, hacemos un gráfico de línea del tipo que nosotros queramos, ¿vale? De estos, por ejemplo. Y tenemos exactamente igual todo a lo que teníamos antes, ¿vale? Aquí tenéis los meses, incluso los números de los meses, ¿vale? Porque están metidas las dos informaciones a la hora de hacer la tabla dinámica, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es los meses también, digo, perdón, los países también para poder seleccionarles y el resto como hasta ahora. Y se podría cambiar todo, obviamente, a golpe de botón derecho, como hemos hecho en otro tipo de gráficos. Y nos quedaría el gráfico radial, que este sí que es otro de los que se puede crear un gráfico, perdón, que tenemos. Vale, es que este, como no es tabla dinámica, aquí no le podemos hacer gráfico dinámico porque no es tabla dinámica. Si lo fuera, o sea, si estos datos les hubiéramos obtenido a través de una tabla dinámica, también es otro de los tipos de gráfico que se puede hacer, ¿vale? Los gráficos radiales también son otros de los que se pueden hacer a partir de tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Ahí no, porque esa tabla que tenemos no es dinámica, ¿vale? Recordad que la hemos obtenido directamente a través de datos escritos en la celda sin tener que hacer ningún tipo de agrupamiento ni de totalización de datos, ¿vale? Entonces, esos no me deja hacer ahora gráfico dinámico porque no estoy trabajando sobre tabla dinámica, pero si no, se podría hacer sin ningún problema porque también está permitido, ¿vale? Bueno, con esto está. Os conté en uno de los vídeos que me quedaban un par de cosas que contaros en la parte práctica de lo que son las tablas dinámicas y os voy a contar una cosita más que es el uso de estos mini gráficos, ¿vale? Que nunca les uso para nada, pero luego resulta que sí que hay alguna página web que les utiliza, igual para vuestro uso particular, igual alguien sí que tiene necesidad, ¿vale? Son cosas que se han inventado en una de las versiones, no sé si en las 2007, 2010, quiero recordar que apareció esta parte de los mini gráficos y ahora os cuento lo que es y os cuento esa otra pequeña parte práctica que se me había olvidado contaros en la parte del funcionamiento de las tablas dinámicas. Para esto lo que vamos a hacer va a ser mirar aquí este, esta hoja con la que hemos trabajado ya más veces, que es la de los comerciales, con la que más veces hemos trabajado a lo largo del curso. Y me quedaba una cosa por contaros, que al final la tenía que apuntada, pero se me pasó contarlo en su día, también de utilización de lo que son los campos estos de valor aquí, lo que son estos campos que metemos en la cajita de valores a la hora de hacer las tablas dinámicas, ¿vale? Aquí tenemos promedio, lo voy a volver a poner a suma, que es lo que teníamos antes, ¿vale? Para ver, por ejemplo, la suma total de ventas que teníamos en este caso para Estados Unidos de cada uno de los comerciales, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí había una cosa que la pasé por encima y no la marqué. Os estuve contando cómo se podían cambiar las distintas funciones para hacer cálculos y el formato de número por si queríamos representar esos datos en forma numérica, moneda, porcentaje, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, aquí hay una solapa, que esta fue la que no revisamos, ¿de acuerdo? Que es mostrar valores como aquí, sin cálculo ninguno, pero es que yo puedo aquí hacer una muestra de valores también para que la máquina sola, aparte de esa información, me muestre la información, por ejemplo, en porcentaje. Es decir, cuál es el tanto por ciento que supone las ventas de cada una de las personas, ¿vale? Respecto al total de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tengo que la persona que más vende es Cownhill con un 24,81% y fijaros que solo haciendo esto, como estos datos de estas celdas son las que se reflejan en el gráfico, mi gráfico también cambia, ¿vale? Entonces, yo os digo, quizás una de las desventajas de tener los gráficos asociados.
que según modifiques aquí, se modifica el gráfico, ¿vale? Depende cómo vayáis a trabajar, hay que tenerlo en cuenta. Puede ser una ventaja, puede ser una desventaja. Eso cada caso particular, pues obviamente es en el que tenéis que decidir si esto merece o no merece la pena, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos una de las opciones, pero es que también hay opciones, por ejemplo, como que nos diga, por ejemplo, clasificación de mayor a menor, ¿vale? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? Cowhill es el que más vende, el que menos vende es Brownlee, por ejemplo, ¿vale? Y esto es una cosa bastante sencilla de obtener simplemente a partir de la tabla dinámica. Si tuviéramos que trabajar con esto junto con otra información de otras columnas, se puede volver a meter la misma columna. Se puede volver a meter el mismo dato aquí en valores. Y aquí, por ejemplo, este que hemos metido, que es el segundo precio, este le dejamos como está, le ponemos formato moneda, ¿vale? Y lo que tenemos es la información aquí y aquí tenemos la categorización en posicionamiento, por ejemplo, ¿vale? Aquí puedo poner, pues, precio, orden de precio o algo así. Y luego, pues, obviamente también podría volver a meter una tercera columna, ¿vale? Para poner en este caso la información de el porcentaje, ¿vale? ¿Qué me supone esto en porcentaje? ¿Qué ocurre? Obviamente todo esto me va al gráfico, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto me va aquí al gráfico y en el gráfico pues igual no me interesa que esté toda esta información mezclada, ¿vale? Porque fijaros que al final está aquí toda esta información mezclada. Así que como os decía antes, pues al final esto hay que evaluar si me merece la pena o no tenerlo aquí y luego hacer un gráfico con ello, ¿vale? Porque al final lo que tendría que hacer aquí si no sería volver a seleccionar los datos a partir de los cuales estoy haciendo el gráfico. ¿De Yo podría tener perfectamente la tabla con las cuatro columnas, pero luego decir, selecciono los datos, ¿vale? Y no quiero coger todos los datos de la tabla dinámica, ¿vale? Al final son opciones que tenéis que decidir si queréis hacer de una manera o hacerla de otra, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que muchas veces estos datos son solo para un momento puntual. Igual este dato ni siquiera tenéis que utilizarle para nada, o a lo mejor queréis sacar solo este y solo sacar esta información incluso para un gráfico dinámico circular, o incluso a partir de aquí sacar en un gráfico circular directamente directamente los porcentajes, ¿vale? A partir de esta columna, y no necesitamos ninguna de estas otras dos. Aquí fijaros que las únicas opciones que tengo son quitar las columnas que hemos ido poniendo y obviamente todo lo que voy haciendo se quita tanto en el gráfico como en la propia tabla, ¿de acuerdo? Vale, nos queda la otra opción, esa que os comentaba. O sea, estas eran las dos funcionalidades, esas, vamos, dos. La funcionalidad esa que os había contado de las tablas dinámicas, que era poder mostrar la información, aparte de los datos que tenéis, en forma de porcentaje, en forma de ordenación de mayor a menor, de menor a mayor, para ver quiénes son en este caso los comerciales que más o menos venden. También se puede hacer otro montón de muestras de información comparando con otras columnas y demás, pero eso ya se nos complica mucho para, digamos, para el tipo de uso que vais a hacer en vuestro día a día de las tablas dinámicas. Y lo que sí que nos queda, que os puede ser útil, es la parte esta de contaros cómo se puede hacer un minigráfico. ¿Qué sentido tiene la opción de un minigráfico? ¿Qué es un minigráfico y qué sentido tiene? ¿Vale? Para eso voy a utilizar estos datos de aquí. Y de hecho me le voy a llevar a otra hoja, ¿vale? Para, aquí botón derecho, voy a cambiar nombre, voy a poner minigráfico. Y bueno, esto pasa muchas veces, ¿eh? Cuando estáis trabajando y hacéis una selección, un control C, un control X en Excel, y vais a otro sitio y os ponéis como a manipular, a hacer algo, a veces que la selección desaparece, ¿vale? Entonces, si habéis hecho un control C, un control V y habéis manipulado algo en Excel, es posible que ese control C, control V ya no esté operativo y os toque volver a seleccionar, a seleccionar y volver a cortar o volver a copiar, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuál es el objetivo de un minigráfico? Un minigráfico representa el gráfico dentro de una celda, ¿vale? Parece una chorrada, pero es que es lo único que hace. Representar un gráfico dentro de una celda, ¿vale? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, yo las veces que lo he visto utilizar en páginas web, porque es donde más he visto el uso de minigráficos, en alguna hoja también, pero sobre todo en páginas web, ¿vale? Porque tampoco estoy metido en un mundo así como que maneje hojas de cálculo en el que haya, pues sobre todo
evolución de valores en el tiempo, que al final es para lo que se utilizan los minigráficos, ¿vale? Digamos que están más asociados a eso, a representar en una celda la evolución de los valores de las celdas de la izquierda con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un caso claro, para eso os he copiado esta parte. Aquí pasa una cosa, ¿eh? Que lo que tenemos es la evolución en el tiempo de arriba abajo, ¿vale? Evolución en el tiempo de arriba abajo. Podríamos hacer un gráfico, un mini gráfico de línea o de columnas aquí abajo representando la información esta, pues sí, lo que pasa es que va a quedar un poco raro, ¿vale? Porque lo más normal es que la evolución se vea de izquierda a derecha, la evolución temporal de izquierda a derecha, de tal forma que este gráfico muestre la evolución de las celdas de la izquierda, ¿vale? Y es todo como mucho más, al cerebro parece que le cuesta menos pensar así, ¿vale? Que no pensar que este gráfico es la evolución de aquí arriba abajo y al final esto nos cuesta como más leerlo así, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer con esta hoja? O con estos datos de esta hoja, perdón. Pues intercambiar el orden, ¿vale? Queremos que aparezca la información de los países en vertical y la información de los meses en horizontal. Esto es una transposición, ¿de acuerdo? Hay gente que, no, esto utilizamos una fórmula con la función de transposición, no es necesario. El pegado especial es maravilloso y el pegado especial, botón derecho copiar, botón derecho pegado especial, ¿vale? Hago un pegado especial y hay aquí una opción que pone transponer. Y la transposición me cambia las filas y las columnas de orden. Y esto es una maravilla, ¿vale? Y con esto me quito ahora todo esto, elimino, botón derecho, eliminar y ya tengo los datos organizados como yo quiero, ¿de acuerdo? He cambiado simplemente la información de filas a columnas y de columnas a filas, ¿vale? Voy a hacerlo más pequeñito para poder trabajar y quería ver a qué tamaño trabajo porque voy a meter ahí el gráfico a la derecha porque se ve un poco mejor. Voy a ponerlo a tamaño 10. Me podría quitar uno de los decimales y el formato también voy a tocarle para que las celdas me ocupen menos, ¿vale? Porque quiero que las celdas me ocupen menos. Entonces voy a cambiar el UDS por U, ¿vale? Simplemente. Y voy a quitarme uno de los decimales. Me voy a quedar solo con un decimal, ¿vale? ¿Cierto? Y así me va a quedar más reducido de tal forma que pueda jugar con un zoom un poco más grande, ¿vale? Esto no es... He dejado un decimal porque he visto aquí algún valor que viene con coma 5, ¿vale? Si tuviera alguna... Si yo tuviera claro que no tengo ningún valor con decimales, obviamente me cargo los dos decimales, pero como sé que hay decimales y he visto que el segundo decimal siempre es cero, ¿vale? No me estoy engañando a mí mismo viendo datos que aquí no hay. Este es un coma 5, este es un coma 5, no es un coma 51, coma 52, es un coma 5, ¿vale? Bueno, entonces aquí voy a insertar un gráfico. Voy a insertar un mini gráfico de línea, rango de datos, estos datos de la izquierda. Acepto y este es el gráfico que me sale, ¿vale? Bueno, esto ya de pinchar y arrastrar tampoco tiene mayor complicación. Editar datos, ubicación y datos del grupo. Fijaros que aquí es B2 M6. Esperad porque esto no sé si me lo está haciendo bien. Esperad, que no quiero correr tanto. Rango de datos B2 M6. Sí, aparentemente me lo está haciendo bien. Los gráficos son distintos y entiendo que los gráficos, a ver, si yo pongo aquí, por ejemplo, 200, sí, lo está haciendo bien, ¿vale? Solo está modificando ese. Si pongo 56.000, sí, ¿vale? Solo está modificando ese, ¿de acuerdo? Vale. Es que, como lo he hecho tan rápido, lo del pinchar y arrastrar, porque estas opciones, aquí se calcula el primer mini gráfico, ¿vale? Cuando te pones aquí a trabajar mini gráfico, eliges rango de datos y hemos cogido de B2 a M2, ¿vale? Y pinchado y arrastrando, me he llevado el resto. Al ver B2M6, digo, no sé, que a lo mejor me esté cogiendo la información mal, pero no, la está cogiendo perfecta y lo podemos comprobar sobre cualquier celda, ¿vale? Fijaros que solo cambia la cantidad que hay en ese gráfico en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la utilidad de los minigráficos. Todos los que he visto vienen a ser siempre gráficos en línea, ¿vale? Todos los que he visto son gráficos en línea. Y lo que muestra es la evolución. Vemos que en concreto la evolución parece ser tendencial hacia arriba,
en prácticamente todos. Y ha habido un pico aquí, pues en este mes, que este mes es el mes de octubre. ¿De acuerdo? Fijaros aquí que este mes tiene un pico, tiene una subida y una pequeña caída aquí. Bueno, pues esto lo he visto, ya os digo, en muchas páginas web. Podría ser, si no tuviéramos un gráfico de líneas, podríamos haber hecho de columnas, pero yo creo que el más representativo, el que mejor se ve, es el de columnas. Y luego, el de pérdidas y ganancias es algo parecido. Me pinta una celda de color, en el caso en el que sea positivo, y una de color negro, rojo, perdón, en el caso que sea negativo, los datos que tengamos aquí a la izquierda. Y se puede hacer sobre estos datos o sobre menos. Esto ya es cuestión de cómo trabajéis, ¿de acuerdo? Y es una forma de tener aquí al lado la tendencia, la evolución de datos que seguramente tengáis que, ya os digo, asociar al paso del tiempo, que al final es lo que más sentido tiene, ¿vale? Bueno, pues eso nos quedaba pendiente, no es realmente gráfico dinámico, pero bueno, lo metemos aquí por estar aquí al lado y así ya nos quitamos de encima todas estas opciones que teníamos pendientes, ¿vale? Bueno, pues con esto este tema queda terminado y seguiremos viendo temas en los siguientes bloques.